No, tú estás escribiendo, pues. Sí, me estoy escribiendo. No, entonces ya puse grabar, confirma. Sí, Ya veías. ya salió. Vamos a empezar a resolver esto. Este es el examen que les tomaron recién. Entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible. No seas patán, loco, voltea esa computadora. Es más, te liberé espacio aquí para que la subas. Ah, es por eso. Ya. Entonces, listo, ¿qué tenemos? Hay dos discos uniformes, poseen radios, se hacen rotar en conjunto en sentido horario. Primero está en forma concéntrica, luego de forma tangencial. Entonces, me quiero igual qué sucede. Y el volumen tu huevado. Ya. Ahí es. ¿Qué está aquí? Este es el mouse. No, el adaptador, pero bueno, no pasa nada. Entonces, listo, nos preguntan qué pasa con las cosas tangenciales y angulares. Entonces, en la primera nos dicen la rapidez tangencial de todos los puntos es la misma. Falso. ¿Por qué? Porque no está borrador. Sapo maldito está durmiendo. Entonces, ¿en qué estamos? Las cosas que, recuerda, todo lo que está conectado concéntricamente, todo lo que está conectado al mismo están pegadas. Lo que comparten son todas las cosas angulares. Recordemos que la velocidad tangencial, la ecuación es igual a radio por velocidad angular, donde radio es la función de qué tan lejos o qué tan cerca estamos del centro. Entonces, si nos hablan de rapidez tangencial, ¿qué está pasando? Aquí tenemos un radio, aquí tenemos otro radio, aquí tenemos otro radio. Entonces, esta cosa va cambiando constantemente, por lo tanto, la velocidad también va cambiando constantemente, entonces no es la misma. Se fue. Para rapidez angular, veamos en cambio, depende de qué figura nos hablan, ¿no? Estamos en la superior otra vez. La superior nos dice que la rapidez angular de todos los puntos es la misma. Esta sería la correcta porque una vez más, todo lo que está concéntrico comparte todo lo angular, ya sea desplazamiento angular, velocidad angular o aceleración angular. Entonces, esta es. Veamos qué pasa con la C. Nos dice que la rapidez angular de todos los puntos es la misma en la parte de abajo. Aquí recuerden que no. Cuando las cosas se tocan tangencialmente o se encadenan tangencialmente, que este es el caso, lo que comparten es todo lo tangencial. Debe ser la puerta, porque comparten todo tangencial. ¿Por qué? Porque la cuerda no se estira, no resbala. Entonces, si esta vaina se mueve, no sé, en este punto con 5 metros por segundo, entonces aquí también se mueve a 5 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad tangencial de esta cosa sería de 5 metros por segundo. ¿Y qué pasa? Voy a poner los audífonos. La voy a hacer Sí, la que me usa. me molesta. Igual aquí lo voy a seguir escuchando, pero menos. Ya. Entonces, listo. Concluimos que la rapidez tangencial es la misma, pero externa. ¿Qué pasa aquí? Déjame ver. Ya, nos dice que la rapidez angular de todos los puntos es la misma. Con todos los puntos no hace referencia a un disco o el otro. Si nos hablan de solo el primer disco o solo el segundo disco, belleza, se comparte, ¿no? Porque rapidez angular de este punto es la misma de este punto, de cualquier punto. Pero no estamos hablando solo de este primer disco, estamos hablando del segundo. ¿Y por qué sabemos que las rapideces angulares no son las mismas? Pues además, comparten tangencial. La tangencial es igual a radio 1 por velocidad angular 1, igual a radio 2 por velocidad angular 2. Para que las velocidades angulares sean iguales, ¿qué tendría que pasar? Confirmo. Las velocidades angulares de ambos discos sean iguales, ¿qué tendría que pasar? Deberían tener el mismo radio. Como el radio no es el mismo, entonces velocidad angular 1 tampoco es igual a velocidad angular 2. Entonces no es la misma para todos los puntos. No es más porque con todos los puntos no especifican un disco u otro. Estaríamos hablando de dos a la vez y no es igual. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En la otra nos dice la rapidez angular de todos los puntos es la misma. No, en ambas figuras. Y no, otra vez estamos diciendo, aquí los dos sistemas comparten la misma velocidad angular inicial, vamos a ponerle 0. Aquí este sería velocidad angular 1 y este velocidad angular 2. Entonces lo mismo, no es igual por esta relación de radios. ¿Ok? Se fue. Y la última, nos dice la rapidez tangencial de todos los puntos es la misma. Otra vez aplicamos esta ecuación. Velocidad tangencial es igual a radio por velocidad angular y podemos ver, si la velocidad angular es distinta para todos los tres sistemas y los radios son distintos para los tres sistemas, esto en Nimburgo va a ser igual para todos. ¿Ya? Entonces también se va. Quizás localmente en un punto sí haya, y vamos a hacer un ejercicio rápido de esto para mostrarlo. Vamos a poner que un
un disco tiene un radio de 50 centímetros, 0.5 metros, gira con velocidad angular de, vamos a ponerle 4 radianes por segundo, y vamos a tener un segundo disco con un radio máximo de 0.6 metros y una velocidad angular 2 de 3 radianes por segundo. Entonces vamos a buscar en qué parte ambos comparten la misma velocidad tangencial. Primero, ¿esto es posible, sí o no? La velocidad tangencial en un punto del primer disco sea igual a la del segundo en otro punto. No, no necesariamente. Estoy diciendo, la velocidad tangencial es una función. Entonces, ¿cuál sería? Déjame ver. Este en lo máximo sería 20. Ya. Esta va a ser la velocidad tangencial que vamos a buscar. ¿Qué velocidad tangencial tendría el disco 2? Sería 1.8 por segundo. No estamos multiplicando estos dos. Estamos viendo. Este sí sería en la periferia. Este es el 2. El 1, ¿qué pasa? El disco 1 es más pequeño, pero es más rápido. Entonces va a haber algún punto donde este mantenga la misma rapidez que el de acá. Es lo que estamos buscando. Vamos a decir que un punto X por aquí, una distancia R. Es lo que estamos buscando. ¿Qué distancia es esa R? Entonces la velocidad tangencial en este punto 1 sería igual a de 1, que es lo por velocidad angular 1. Entonces, radio 1 sería igual a 1.8 para la velocidad angular 1, que es 4. Nos da entonces, con la calculadora, vamos acá. 0.9 para 2 sería 0.45 metros. ¿Y qué pasa? ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Cómo se me refiero? ¿Está bien ese dato? ¿Qué pasaba si me salía que el radio tenía que ser de 1 metro, 2 metros? Es posible porque el disco tiene solo 0.5 metros. Entonces vemos que efectivamente está dentro del disco. Entonces sí cumple. Ya, Exacto, no hay borde, pero así existe. ya, no hay borde, es lo que estamos diciendo. Y para que lo puedan ver de otra manera, es como que tenemos el disco 2 grande por aquí, en la periferia, y aquí tenemos el disco 1. Pero el disco 1 no toca el disco 2 de toda forma tangencial, no está pegado al borde, sino está tocándolo por aquí en medio, como que tuviera otro disco. Entonces la velocidad tangencial de este punto, que está a 0.45 metros del centro, tiene la misma velocidad tangencial del otro. ¿Ya? ¿Ahí se entendió mejor? En realidad no era poner el dibujo de una, porque ahí me la decían claro, sería con un radio y una velocidad angular. El punto era buscarlo. Voy a coger mi calculadora para no estar jodiendo. Pero es virtual, confirmen, ¿está claro? Yo activé el micrófono. Sí, bueno, está abierto. Entonces, suponemos como siempre que así entendieron. Así que eso, nos vamos con el segundo. ¿Qué es esta huevada? Ah, B, la I. Yo decía, ¿qué pasó ahí? No hacemos es la E. Perdón, la B. Veamos esto aquí. Sergio está jugando con un muñeco paracaidista. No, esos exámenes. Ya, es que no todos se lo han resuelto. Por eso ya, pues, por eso estoy haciendo la resolución rápido a esta vaina y ya nos metemos con mejoramiento. Z, Z, Z. Esto. Ya, entonces, listo, ya tenemos un niño jugando con un muñeco. Vamos a decir que el muñeco se llama Cepillín, el que se perdió en Spol. ¿Qué pasa? Es muñeco paracaidista, se lanza de una terraza y nos preguntan qué pasa con la energía mecánica. Recordemos que la energía mecánica es la energía útil, la energía que tiene el cuerpo. Y la energía mecánica siempre es igual a, no, la energía cinética más energía potencial gravitacional y si descubriera también elástica. ¿Qué ocurre en este caso? Hay que dibujarlo. Tenemos un edificio, tenemos un objeto que se lanza. Entonces, ¿qué pasa? Después de un cierto tiempo, está abajo con una cierta velocidad y con una cierta altura final. Aquí tenemos una altura inicial. Listo. Entonces, la energía mecánica inicial sería igual a... nada, sería solo gravitacional, no te deja caer. Ajá, entonces sería solo mg, altura inicial, energía mecánica final, sea cual sea, va a ser igual a
un medio masa velocidad cuadrado más mg por altura final. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Tenemos que perder energía. ¿Por qué? Porque el paracaídas, ¿qué carajo hace? Esa es la pregunta. Siempre hay que ver el problema en contexto. El paracaídas nos frena. ¿Por qué nos frena? Porque hace uso de la resistencia del aire. La resistencia del aire no es nada más que un tipo de fricción. Entonces, ¿qué ocurre? Energía mecánica inicial no es igual a energía mecánica final. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdiendo energía. ¿Por qué? Por culpa del paracaídas. Vamos a poner trabajo de paracaídas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta sería mayor que la final. Por lo tanto, ¿qué pasa con energía mecánica? Esta disminuye. ¿Ok? ¿Ok? Pues, listo. Nos vamos con otra. ¿Qué hay aquí? Ah, ya, Simón. A ver. Esta, al leerla así nada más, me fui de largo yo y pensé en otra cosa, pero bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos dos autos, ambos tienen la misma velocidad inicial y después de un tiempo ambos se frenan. Pero el auto A se frena antes que el auto B, es decir, este recorre una distancia del TXA menor que del TXB. ¿Qué podemos inferir de esto? Si ambos tienen la misma velocidad inicial y ambos empiezan a detenerse al mismo tiempo, pero uno se demora más que otro, ¿cuál frenó más rápido? El frenó más rápido A. Entonces podemos decir que la aceleración de A es mayor que la aceleración de B. Esto por un lado, pero veamos qué es lo que nos pide el problema. Nos hablan solo de impulso lineal. ¿Qué pasa? El impulso lineal aquí es igual. Vamos a por velocidad. El impulso es el cambio de cantidad de movimiento, Ajá. que eso sería masa por velocidad. En este caso sería igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. ¿Qué pasa con los dos autos? Ambos se frenan al final, entonces velocidad final es cero. Ambos tienen la misma masa y ambos tienen la misma velocidad inicial. Entonces decimos que J1, el impulso de uno es igual a menos masa por velocidad inicial y es igual al impulso del segundo auto. Entonces, ¿qué pasa con esto? A tiene mayor impulso que B. Falso, son iguales. B tiene mayor que A. Falso, no es más, son iguales. Ambos tienen el mismo impulso, ¿está bien? Veamos la siguiente, nos dice que ambos experimentan la misma aceleración. Una vez más, si uno frena más rápido que el otro, ¿qué pasa con la aceleración? El del uno es mayor que la del otro, entonces no son iguales. Y por último, si hay una correcta, entonces esta también se va, no la vieja confiable, la de relleno. ¿Estamos bien? No, eso es fuerza. Deja poner. La definición de fuerza es masa por aceleración, pero a su vez eso es el cambio de cantidad de movimiento respecto al tiempo. Ya, entonces lo que tú me estás diciendo es que el impulso o el cambio del P sería igual a fuerza por tiempo. Tú me dijiste que el impulso es el cambio en cantidad de movimiento por el tiempo. No es así, es fuerza, no cantidad de movimiento. Ya, pues, deja ver, quitar esta notificación de lo que tú me jodiste. Ahí está. Se fue eso. Simón. Ah, esta es teórica también. Pura teoría, papá. Simón. No sé qué, que no había aceleración. F, en efecto. Ya, el problema de eso de aquí es, se puede memorizar solo como que baja el área, entonces aumenta la velocidad, disminuye la presión. De hecho, claro, el problema es que hay una pregunta teórica en el Semansky que precisamente relata eso. Y la pregunta es, siempre que la velocidad aumente, la presión disminuye. ¿Es verdadero o falso ese enunciado? Va a ser falso. Ya, es siempre, cuando tienes una pregunta que dice siempre, siempre hay un contraejemplo que te dice, no, esa verdad es mentira. Yo hice esa pregunta cuando Eric era todavía mi alumno y Eric cayó en esa hueá, me dijo verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Porque en el enunciado no estaba que era una tubería horizontal. ¿Qué pasa si no es horizontal? Si la tubería no fuese horizontal, tenemos que, esto se resuelve en base a Bernoulli, ¿no? Entonces tenemos presión 1 más un medio rho V1 cuadrado
más rho GH1 es igual a presión 2 más 1/2 rho velocidad 2 cuadrado más rho GH2. Entonces, otra vez vemos el enunciado. ¿Qué decía? Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces, asumimos que aumenta en el punto 2, no respecto al punto 1. Entonces, esto aumenta. Belleza. ¿Pero la presión necesariamente debe disminuir o puede disminuir otra cosa? ¿Qué más puedo modificar si esta ecuación tiene que ser constante? Esta es para tubería en diagonal, se puede decir, una tubería vertical. Si es vertical, yo tengo un cambio de altura. Entonces, si esta cosa aumenta y yo quiero una presión constante, ¿qué tiene que pasar? Esta vaina se haga más pequeña. ¿Este qué caso sería? Sería un caso de una tubería que va de bajada. El agua va para abajo, entonces, ¿qué pasa? Estamos cumpliendo con lo que decimos. La presión en el punto A es la misma presión en el punto B. Belleza. La velocidad aquí, en el punto 2, es mayor que en el punto 1. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el área. Belleza. Esto sube. Pero si queremos que la presión sea constante, ¿qué tiene que sacrificarse? La altura. Como podemos ver, la altura está disminuyendo, entonces cumple. Y por eso el siempre es falso. ¿Por qué? Porque no me están dando una limitante. Pues, el enunciado de esa pregunta de Semansky es, siempre que se aumente la velocidad, la presión disminuye. Falso, ¿por qué? Porque no me tiene restricción de las alturas. En cambio, en esta tubería, ¿qué pasa? En el ejercicio, la tubería es horizontal. Entonces, Claro. si la tubería es horizontal, ¿qué pasa? La altura se va, el término de altura. Entonces, échame el borra. Ya, entonces, ¿qué pasa? Otra vez, la velocidad que aumenta porque la área disminuye. Entonces, ¿quién se ha obligado a bajar? Presión. Entonces, ¿qué pasa? Presión en el punto 2 es menor que 1. Entonces, aquí, la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Y qué más? Velocidad de 1 es menor que la velocidad de 2. En efecto, ¿no? Por el principio de continuidad. En todo caso, vamos a ponerlo también para justificarlo. Con el principio de continuidad establece que no es con Q, no, es con el flujo de masa. Flujo másico es igual a densidad por área 1 por velocidad 1 igual a densidad por área 2 por velocidad 2. Y solo si la densidad es constante, se va esto y nos queda lo que conocemos. Área 1, velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Podemos ver claramente que el área 2 disminuye en relación al área 1, entonces la velocidad se obliga a aumentar. ¿Ya? Y por eso justificamos lo siguiente. En tal caso, la respuesta sería solo 1 y 3. Entonces, esa de ahí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Otra vez, esto cumple solo porque es horizontal. Si no me decían, no me daban el gráfico, solo podíamos decir que la velocidad 2 era mayor que la 1. Simón, puedes hacer lo que te dé la gana. Como vi en mi examen de análisis de fallas, bro. Me pregunta, ¿qué pasa si no tenía un elemento en tensión y a alta temperatura? Decía, determine cuándo sufre más daño. Están en las opciones de respuesta. Se aumenta la temperatura, se aumenta la carga, se disminuye la temperatura, se disminuye la carga. Luego le puse todas, porque depende. Puede dañarse si es que lo haces en fatiga, que sería subir y bajar la carga, que es lo que tú haces con un cable, ¿no? Esos cables perdón, los alambres de hierro, esa weá no la puedes partir así nomás. Claro. Te toca. Eso es fatiga, falla por fatiga. Si le aumentas la temperatura, se hace más luz, también puedes fallar. Le bajas temperatura, entonces no puede ser por fatiga, también lo de la Claro, carga. la temperatura también la baja. No, el punto es, si te dan libertad, tú puedes poner lo que te dé la gana. Eso fue lo que dice ese idiota. Así estamos, ¿ok? No, eso es respuesta. ¿Ya? Es interesante. Interesante, loco, no creo. Hace falta de respeto. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos un resorte horizontal, se comprime una cantidad X, y nos dicen, si es que el resorte se comprime 2 metros, nos preguntan qué rapidez le partirá a una bola que está apoyada. Del escenario que es horizontal es importante. ¿Por qué? Dijimos, ¿qué pasaría si es que esta cosa está vertical? Tenemos una construcción para que la pelota no se caiga. Tenemos la pelota aquí, está comprimida. Entonces, claro, habría también un cambio de energía potencial cuando esta cosa sube y se libere. Está horizontal, entonces me da igual la altura.
solo nos enfocamos en velocidad. Entonces, belleza, tenemos por aquí el resorte comprimido. Después de un tiempo, esta cosa se libera. Tenemos la pelota ahí, se va moviendo con una velocidad v. Entonces, listo. ¿Qué hay que hacer? No hay que ser malvados aquí como mi pana Luis, que dice que la energía de resorte sería igual a qué, perdón, el trabajo de resorte sería igual a F delta X. O sea, Sí, no recuerdo. Esto aplica solo cuando la fuerza es constante. La definición formal de trabajo es integral de fuerza de X. ¿Qué pasa? Aquí nos toca usar esta definición. ¿Por qué? Porque la fuerza es variable. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Decir que el trabajo, belleza, es integral de fuerza de X, pero a su vez el trabajo que es cambio de energía mecánica. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a cambio de energía mecánica. ¿Qué pasa con este cambio? ¿Qué energía mecánica tiene la pelota al inicio? Cero. ¿Por qué? Porque está en reposo, ¿no? Y también podemos decir que la energía mecánica es cero si ponemos un sistema de referencia y igual a cero aquí. Recuerda, puede tener energía potencial, depende de dónde ustedes pongan punto de referencia. En tal caso, diría que por rúbrica deberían haber puesto esto. ¿Ya? Entonces, energía mecánica, bueno, el cambio sería energía mecánica final menos la inicial. En a su vez, esto sería cinética final más energía potencial y rotacional final menos energía cinética inicial. Aguanta. puedo hacerlo como con el dinerito, tipo, trabajo de, o sea, el trabajo, el impulso es lo que le va a dar, o sea, trabajo de entrada, más energía mecánica en uno es igual a energía mecánica en dos, más trabajo, más, pues, claro, como no tiene energía mecánica al inicio, pues tampoco tiene pérdida de energía. Ya, estás hablando de la ecuación del dinero. Sí. Básicamente es lo que tenemos aquí. Este resorte, ¿qué es lo que hace? ¿Te quitas energía o te mete energía? Entonces esto sería trabajo in. ¿Y cuál es la forma en que se yo? Trabajo de entrada más energía mecánica inicial igual a energía mecánica final más el trabajo que sale, la energía que se pierda. En este caso, como tú dices, no hay pérdida de energía, entonces esto va, se fue. Y te das cuenta, nos queda lo mismo, solo que la energía mecánica inicial es cero, porque no se mueve. Entonces puedes aplicarlo de cualquier forma. O trabajo es cambio de energía mecánica o el trabajo de entrada es igual a la energía mecánica final, que es lo que nos queda ahí. En tal caso, energía mecánica final sería la cinética. Esto es igual al trabajo de este resorte, que sería la integral de, ¿cuánto es la función? Ahí está, 150 por, chama, X al cubo, creo. No, X nada más 2X al cubo. De X, ¿entre qué valores? Entre 0 y 2. No, aquí la restricción es en qué parte está comprimida. Nos dice que se comprime 2 metros, entonces sería entre 0 y 2. En tal caso, por malicia, déjame pensar cómo lo planteo. Por malicia podrían decirte que esta es la función que el resorte tiene 2 metros de longitud y que solo se comprime 1 metro. ¿Qué estaría pasando? No, no pasa nada. Es como el ejercicio ese que me comí media hora, creo, del primer parcial que nos puso Arvin. Saca, sapo. Tenía la fricción en la rampa variable. ¿Recuerdan qué pasa? Ese mío creo que era, no sé, un X más 3X al cuadrado, se me ocurre una huevada así. Entonces, ¿qué pasaba? El coeficiente de fricción depende en qué posición estemos. El problema de ese día fue que en ningún lado estaba explícito dónde mierda comienza la rampa. Si es que el bloque empezaba acá arriba, para mí X0 era aquí y X final era acá, ¿no? Entonces, perdón, X final. Entonces, si es que el coeficiente de fricción aumenta conforme aumenta X, ¿qué pasa? La cosa iba a ser rugosa así. Mientras más abajo te vas, mientras más rugoso, perdón, mientras más avanzas, más rugoso es, más energía se te come. Entonces, en este caso sí, el bloque lograba bajar, tenía un resorte, subía de nuevo. ¿Y qué pasaba? Te encontrabas con la parte más rugosa al inicio. Ya, a eso iba. Entonces, esa podría haber sido una consideración del resorte. Que aquí
no te topas con la parte más suave del resorte. Es decir, no integrarías de 0 a 2, sino sería de 1 hasta 2, que es la parte más fea del resorte que estás aplastando. Sí, en tal caso el ejercicio no está con maldad o no con tanta maldad, entonces se integra solo de 0 a 2 y listo. ¿Sí? Entonces, si no me equivoco, el bloque este tiene 3 kilogramos, entonces aquí sería 1.5, velocidad final al cuadrado, es igual a, en 0 se hace 0 la integral, entonces solo nos podemos con la parte del 2, ¿ya? Entonces sería 75 x cuadrado más 3x a la cuarta, evaluado en 2, nada más. Entonces, la velocidad final sería igual a la raíz de el número que les queda, sí, pero eso ya es carpintería. Lo más importante era el planteamiento. Yo no como este man otra vez. Decir que el trabajo era fuerza delta X. Ya, Sí, más o menos. Voy a seguir rayando, loco, como con lo del ángulo. No soy bien de la reacción, de definición, perdón. Entonces, listo, pasado eso. ¿Qué pasa aquí? si puse bien la coma, después Una emisión. tenía miedo cuando salí de ese examen, dije, Dios mío, puse bien la coma, por eso siempre me olvidé las tomas cada que hacer. No, pero igualmente, aunque el año pasado me dediqué, que contigo es No. bueno, loco. Sí, No. loco, sí. Y tú le participabas full, loco. ¿Sí? Dice, Uy, me loco, va a decir, ¿tú quién eres? Ya está. No, si no hiciste concurso, ahí no te reconocen. Claro, pues, a ver, ahí está en YouTube. El estudiante Byron se luce, Sí, verdad, luce el talento. Ya ponemos el video luego, loco. Pero bueno, ¿qué ejercicio que tenemos? Tenemos una polea, tiene dos masas conectadas. La polea es una polea compuesta, tiene distintos radios. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos la masa de 15, en la parte más grande, la masa de 40 está en el radio más pequeño. Entonces ya nos dan el momento de analizar el sistema. Primero, digamos, cuerpo libre del sistema. Ok. El sistema, recuerden, corresponde a todos los elementos que hay aquí. En este caso tenemos dos masas y una polea. Entonces, la masa 2 que siente tendría una tensión 2 para arriba, tendría el peso 2 para abajo. Y la aceleración ya la vamos a determinar. No sabemos a qué lado gira todavía. Entonces, venimos aquí con la tensión, pero con la masa 1 sería tensión 1, sería peso 1. Y la polea que siente. La polea primero tiene masa, entonces también tiene peso. En efecto, peso de polea hacia abajo. Siente aquí por continuidad de la cuerda, tensión 2. Este lado tensión 1. Y tenemos tres fuerzas hacia abajo de la polea. ¿Por qué esa vaina no se viene al piso? Sí, bueno, no, tiene que ser Tiene un cable, ¿ah? Tiene un soporte. soporte, ya no ponen para que no se vea. Vamos a poner esto como una tensión 3. Pero recuerden, hay que ponerle todo. ¿Qué más sigue? Otra vez, no sabemos hacia dónde gira y también las aceleraciones son parte del gran cuerpo libre. Entonces, en este caso, no podemos guiarnos solamente por el peso. ¿Por qué? Porque es un sistema compuesto. Veamos así como una barra. Yo puedo tener una masa de 100 kilogramos de este lado, pero si yo la agarro aquí, ¿hace que gire el sistema o no gira? Tengo la masa aquí, entonces no lo puedo guiar con el peso. Tenemos que guiarnos en base a torque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver cuál torque le gana a cuál y ahí seguimos, ¿sí? Entonces tendríamos el torque del peso 2 sería igual a ¿qué? Entonces sería al radio del ciclo pequeño con la función. O sea, claro, pues. Por el peso 2. Estamos viendo quién gana. Eso se gana en base al torque. Entonces, nada, esto sería para el peso 2. El torque del peso 1 sería lo mismo, pero con radio 1, ¿no? Un radio más grande. Radio por peso 1. Entonces, nada, calcular esa vaina y ver quién le gana a quién. Creo que le gana el de adentro. En otro caso, ya. Supón que gira en sentido antihorario. También fue que exactamente giraba en sentido antihorario. ¿Dónde te dice eso? No. Lo estás diciendo tú, chama. Estoy diciendo que como pendejo, loco. En otro caso, el torque 2 sería de 16. Torque 1 sería 15 por 0.3. Nos da 4.5. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos hasta este lado 4.5, este lado está jalando con 16. Entonces, este es el man que tiene carros y plata y este es el man que va en bus. ¿A quién prefiere a la persona que están buscando?
a este más, al que tiene más, al que ofrece más. Entonces el sistema gira de forma antihoraria. Ajá. Ya, aceleración angular para ese lado. Entonces, ¿qué pasa con las aceleraciones lineales de los bloques? Aceleración 2, ¿para dónde va? Estamos girando en sentido antihorario, sería para abajo, y el otro en cambio para arriba, ¿no? Belleza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden aceleración, ya, pues, primero diagrama de cuerpo libre, ya está. Aceleración angular del sistema y luego tensión de las cuerdas, belleza. Entonces, como ya vimos, justamente creo que fue para mejorar, perdón, para el examen final de la semana anterior, les expliqué, estos sistemas se pueden resolver aplicando el momento de inercia de todo el sistema y ver cuál es la fuerza impulsora. ¿Qué pasaba ahí, Luis? Confirma. ¿Qué se hace? Escucha tu madre. No, pero la neta, por eso no responde bien. Nariz, loco, no oídos. Ya. ¿Qué quiere? Ya. Bueno, no puedo, no puedo. Voy a cansar. No, tranquilo. Se podían hacer ecuaciones para el movimiento de A, pero el movimiento del bloque 2, el movimiento del bloque 1 y qué es lo que le pasa a la polea, ¿no? Está bien, ve, eso es lo que hemos hecho siempre. Pero si solo me piden aceleración angular del sistema, ¿qué se puede hacer más rápido? Analizar la polea con las masas como un solo sistema. ¿Qué tenemos? Tenemos un disco grande. Carga esta vaina. Tenemos disco grande, tenemos disco pequeño, ya lo centro. ¿Y qué está pegada a esta vaina? Chamayo. Es que antes no estaba sensible la rueda del mouse, ahora está demasiado sensible. Tengo que configurar eso otra vez. No, no. Tenemos de este lado, perdón, más externo. De este lado tenemos una masa 1, aquí tenemos una masa 2. Entonces todo el sistema se mueve como una sola cosa, tiene un solo momento de inercia. ¿Y qué fuerzas son las que están molestando aquí? Aquí ya no habrían tensiones, tendríamos solamente peso 2, peso 1. ¿Qué pasó? Ya se te murió. Ah, pues. Entonces, listo, aquí tenemos un radio 2, aquí tenemos un radio 1. ¿Y por qué importa esto? Porque estas masas se consideran masas puntuales, entonces su momento de inercia que sería igual. M cuadrado, entonces el momento de inercia del sistema sería igual a el momento de inercia de la polea, que nos lo están dando, más momento de inercia 1, más momento de inercia 2. ¿Y esto cómo se relaciona con la aceleración angular? Aplicándole torques a todo el sistema. Tenemos sumatoria de torque del sistema, vamos a ponerle respecto al origen, es igual a momento de inercia del sistema por aceleración angular del sistema, positivo en sentido antihorario. Entonces, ¿qué torque va antihorario? El de peso 2 con radio 2. Va a ser inercia 1, inercia 2. Eso no me puse que era inercia mental. Mm, no, Ese momento de polea, o sea, te está diciendo que todo es 4.6. no, claro, de poleas, pero aquí sería también con las masas extras. Esto fue lo que les enseñé otra vez, loco. Tú puedes pegar las masas a los lados y ves qué fuerzas son las que te jalan. Te jalan sobre los pesos, entonces puedes hacer un torque directamente ahí. Ahora, es que aquí tengo un poco los discos, pero yo creo que eso lo hice y inercia de polea. Si no, sí puse también. Fíjate, también se puede, pero es un método más largo. Si primero de cabeza te piden aceleración angular del sistema, ve eso, nos metemos con esto. Imagínate que no te piden determinar las tensiones. Porque para las tensiones, si nos toca meter también diagrama de fuerzas, pero nos toca poner también las ecuaciones de fuerzas para los bloques. Pero si me pienso aceleración angular, no me importa. Yo necesito hacer ese paso, si yo puedo ir directamente a esto. ¿Ya? Entonces, listo, es el momento de inercia de la polea. No es más, ya está dado. Más masa 1, radio 1 cuadrado. Y más masa 2, radio 2 cuadrado. Todo esto por aceleración angular del sistema. Entonces, la aceleración angular del sistema sería igual a esto. Una emisión. Oh, ¿cómo se llaman los? Para que no me cuerpo libre hasta que había esas tensiones. ¿Qué hago de sapo? Sí, mira, te más normal, y eso lo saca del sistema. Y 4.6. Pero con 4.6 te va a dar. Entonces, yo sé, pero te toca hacer el sistema de ecuaciones con las tensiones.
Aquí está haciendo más rápido. Sí, Sí, bueno, es la hueá que les enseñé, loco. Te me quedas, ñaño. voy a reaccionar, sorry. No, recuerda, este es el sistema más rápido solo para encontrar la aceleración angular, pero una vez más, igual nos toca hacerlo de fuerzas para encontrar las tensiones. Pero si no hubiera, sería tiempo perdido, No sé. ¿no? Entonces, sería 9.8 por masa 2. ¿Cuánto vale la masa 2? Es la más grande, ¿no? La de 40. 40 por radio 2 sería el de 0.3. Bueno, de 0.3 menos la masa 1, que es la de 15 por 0.4. Todo esto para lo que está abajo, momento de inercia polea 4.6 más 40 por 0.3 cuadrado más 15 por 0.4 cuadrado. Entonces la aceleración angular nos sale 5.5 radianes segundos al cuadrado. No como mi pana Luis que le puso 55.5. La puse ahí. Ya, ya. En ese momento está paniqueado este man. Diciendo puse mal la coma, soy pendejo. Bueno, no pasó. Yes, indeed, lo que es más elegante. Yes, indeed. En tal caso, esa es la respuesta para esa parte. Y para las acciones, otra vez, no, ahí sí tengo que hacerlo de fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos? Yo confío en mí, lo voy a salir. No sé. ¿Qué crees que haga? Ya salió, pues estoy viendo los datos. Y entonces, para el 1, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa 1 por aceleración 1. Llama aceleración 1. Positivo para. Ah, eso, loco, no hay nada aquí. Sería tensión 1 menos M1G es igual a masa 1 por aceleración 1, donde la aceleración 1 no es nada más que una aceleración tangencial, que sería igual a radio 1 por la aceleración angular de la polea, aquí ya la sacamos. Entonces, no, tenemos tensión 1 es igual a, pasamos al otro lado, sacamos factor como masa 1 por chamal, aceleración 1 más gravedad. Bien, solo reemplazar datos. Entonces, nada, hacemos eso, la tensión 2 es lo mismo, y le dejamos, ¿ok? Entonces 15 por 9.8 más, ese radio es de 0.4 por los 5.5, nos da una tensión de 180 newtons. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Belleza. ¿Qué cosa? Bueno, ¿Por qué le sumaste las dos en el retorno? sistema de poleas. Estoy sumando las masas también. Este es un sistema más abreviado. Si es que lo hicieras todo de largo, vamos a ponerlo. ¿Qué es lo que siente la polea? Es la polea solita. Sería el momento de inercia de polea, aceleración angular de polea, positivo antihorario. Tenemos aquí tensión 2 por radio 2. Chama, pinche pizarra. Así eres, loco. Se me olvidó traerte la pila. Y el radio 2 menos tensión 1. Será radio 1, Dios, ¿por qué se demoran? ¿Qué más puedo cerrar? Vale, Emilio. Empoderada. Entonces sería igual a pinche. Luego, ¿qué se demora? No, tranqui, es que se está demorando esta vaina, no tengo nada más abierto. Cierro el Teams. Que no tengo nada abierto, solo el Chrome, por ahí tengo los exámenes. Déjame descargar los exámenes. Vale, chicos. Eso es lo que te está chupando la RAM, pues. Ahí. Un momento. Una misión. Bueno, en el caso, como estábamos diciendo, esta sería la ecuación original de torque, ¿no? Sí, se parece que cogió. Entonces, nada, para la masa 2 tendríamos sumatoria de fuerzas, positivo para abajo. Masa 2, aceleración 2. Estamos haciendo positivo para abajo porque esa cosa iba hacia abajo, entonces sería peso 2. Me desespero. Uy, pero espera. So-
más tensión 2 es igual a masa 2. Dios. Acá saco. Ese mismo. Ya, aceleración 2. Ya, pues, para poder quitarnos las tensiones encima, ¿qué es lo que hacíamos? Multiplicamos toda esta ecuación por radio 2, toda esta ecuación por radio 1, y al agrupar todo, te iba a quedar el torque del peso 2 menos el torque del peso 1 igual a esto más. Lo peor es que ni siquiera puedo decir que es culpa del internet. Te queda más masa 2 por aceleración 2 por radio 2. ¿Dónde? No, no jalo, no jalo, no aguanto. Se fue. Maldita sea. Sí, estoy resolviendo el examen. O sea, esta vaina colabora, ¿no? Por aceleración 2 por radio 2, donde la aceleración 2 es que es aceleración angular por radio 2, entonces ahí tendrías aceleración angular por radio 2 sería radio 2 al cuadrado, entonces separas, tendrías masa 2, radio 2 cuadrado por aceleración angular, ¿y esto qué es? Eso es momento de inercia de la masa 2. Obviamente aquí también falta la del 1, pero se está viendo colaborar así nomás, no quiero ponerla. Sí, entonces, como te digo, es más sencillo, este es el resumen. Déjame cerrar esta porquería, que se abra de nuevo y mientras tanto descargo los exámenes. ¿Ya? Hacemos si buscaste bien los exámenes. Si te puesto Ya, no te tengo fe, tú tranquilo. las relaciones son más, o sea, son más calentitas todavía. Chill. Bueno, ¿qué nos falta después de eso? Todavía me salió ahí. Ah, lo de la pinche barra. Simón, lo vamos a hacer. Y, lo de tutorial, nada más. Z ese examen, loco. Lo estamos haciendo en menos de una hora. Ponte pilas. Oye, no es que vi la foto de este man en el comedor. Salió 15 minutos antes del examen, ¿no? O más, porque ahí estaba en el comedor a esa hora. Vengan que estoy solito. Falta de humildad de este man. ¿Viste? ¿Cuánta humildad? Salir 15 minutos nomás, ¿qué media hora? Te me quedas, loco. Es como pensando que después de media hora, el paso que el profesor llega tarde, resuelve el examen en media hora, usted múltiple y me la saco, se va a jugar basqueteros. Ni media hora, 26 minutos más. Es que lo tienes contado. Tontera de carrera, loco. Profesores palanqueados. Ya. A ver, voy a contar algo aquí, pero no puede que bueno, se acabó el chismecito. Ustedes no pueden escucharlo, no puede quedar grabado. Pero, ajá. Entonces, ya está bien, otra vez. Reaccionó. Nada, estábamos en esto. Creo que dice captura, déjame ver. Así funciona esta hermosa universidad. Viva, Viva el tercer mundo. Arre. Ya pues. ¿Qué tenemos? Es más, tenemos una barra, masa 10, longitud 2 metros, tiene un cable horizontal. Nos dan el módulo de Young, nos dan el área transversal de la barra, nos dan la deformación del cable. ¿Qué más? Oh, sorpresa, ¿qué nos piden? El ángulo que forma la fuerza de contacto del pivote. Entonces tenemos que, aquí habría una reacción en Y, una reacción en X, y tenemos que el ángulo de esa cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero encontramos cuánto vale cada una reacción y luego vemos el ángulo. Entonces,
Primero, tenemos reacción en Y. ¿Por qué? Porque esta barra lo que quiere hacer es caerse hacia el suelo. Entonces, ¿por qué se cae? Porque tiene un peso. Tenemos entonces el peso de la barra. Y aquí tenemos una cuerda que está horizontal. Entonces, tiene una tensión horizontal nada más. Son las únicas fuerzas del sistema. Entonces, sabemos que nada, la tensión sería igual a lo que siente el cable, ¿no? Porque el cable es el que genera tensión. El cable que está haciendo, lo están estirando con una tensión. Y la barra lo que siente es esa tensión, pero al revés. No, aquí la siente a la derecha, a la izquierda. Ya, entonces, nada. La tensión sería igual a la fuerza que forma el resorte. Ahora la pregunta es cuánto vale esta vaina. Y tenemos que ver los datos. Nos están dando módulo y yo, nos dan área, nos dan información. Entonces, esto es en base a elasticidad. Tenemos entonces que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Y a su vez, esto es igual a deformación por Young. Entonces, la fuerza, chaval, se sigue quedando. Déjame descargar estas cochinadas. Tranquilo, se queda enganchado en la laptop. Hasta uno. Jalamos 2 exámenes este tiempo. Ya, téngame fe. Confíen en que sí jalamos a hacer 3 exámenes hoy. Ya. Entonces, se cierra esa vaina. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces. A ver si es que te da gana o no. Entonces la fuerza o la tensión, que a fin de cuentas es lo mismo, sería igual a deformación por Jones y por área. Estos datos están dados. Lo único importante es hacer las conversiones y tener en cuenta que si bien la deformación es de 2%, nosotros no trabajamos con porcentajes, trabajamos con números decimales. Entonces esto no sería 2%, no van a reemplazar aquí 2, a eso voy, sino tendrían que reemplazarle 0.02 y no carga esta vaina, loco. Uy, ¿Qué conviene? O sea que matamos este ejercicio y reinicio la computadora. Para los que están en virtual, volvemos a la sesión cuando ya inicie esta vaina, porque no le da la raza. breve, Fallas técnicas, Simón. breves notas comerciales. En efecto. Entonces, ¿qué tenemos? No hay nada, tendríamos la tensión sería igual a 0.02 por el Young. ¿El Young en qué unidades está? Está en gigapascales. Recuerden que aquí pasa esto es sistema internacional, entonces sería 10 a la 9. Recuerden, los prefijos no se los enseñaron por las puras, aquí se usan. Y nada, el área está en milímetros cuadrados. Para pasarla a metros cuadrados hay que dividir eso para 10 a la cuarta. O eso es multiplicar por 10 a la menos 4. Y bueno, es a lo mismo, entonces la tensión sería de 12.000 newtons. Parece que ya rinde. Parece que no vamos a tener que hacer minuto de descanso. Ah, mira, igual aquí está. Oh, no, pues ya no. Oye, qué hijos de su madre, loco, hasta las conversiones dan. En mi tiempo era memorízate esa vaina. Una misión si no lo No, hicieron. en tus tiempos, en mis tiempos sí eran gol. Ahorita, Sí, en mis tiempos hacíamos bien las cosas. Como las ecuaciones hace rato. Nada, en tal caso tenemos la tensión, con eso tenemos la reacción en X. Y nada, la fuerza en Y sería el peso. Lo vamos a hacer nada más. Entonces, el ángulo de la reacción se obtiene de esta manera. Sabemos que reacción en Y es igual a peso. Reacción en X es igual a tensión. No hacemos sumatoria de fuerzas en X y Y para justificar. Si hay que hacer minuto. Tu madre. Nada, virtual. Ya inicio otra vez la sesión. Déme tiempo. Escribo por el grupo, pero no jalo con esta vaina. Ya nos vemos otra vez.